nuestra lección. Justo esta semana habla de la ley y el título es La ley como educadora. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Para, digamos, no seguir como ovejas a cualquier hombre, sino buscar seguir solo a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿educa la ley? Y la respuesta es, no, la ley no educa. La enseñanza de la ley es la que educa. Y esa educación puede hacerse de diferentes modos. La educación básica es la educación en el conocimiento intelectual de la ley, para que conozcamos la ley, para que no estemos más sin ley, como el pueblo de Dios en Sinaí. Pero en Sinaí Dios le tuvo que dar la ley en tablas de piedra, porque no la podía escribir en el corazón. Pero ese pueblo tenía que conocer la ley. El conocer intelectualmente la ley es el principio de la educación, o sea, tenemos que entenderla racionalmente. Es el comienzo del camino, es lo que nos lleva a tener hambre y sed de justicia. Y para conocer la ley debemos leer y meditar en las palabras de la ley, hasta llegar a oírlas, a comprenderlas, como lo harían y lo harán todos los hombres que lleguen a ser bienaventurados. Entonces, fíjense lo que dice Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, ¿quién va a ser bienaventurado? El que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, si nosotros decimos que somos el pueblo, conoce a su Dios, etcétera, etcétera, pero no meditamos, no conocemos la ley de Dios. Pero meditar significa analizar racionalmente el significado y pensar si lo estamos guardando. Entonces, los bienaventurados van a ser los que la ley de Jehová mediten de día y de noche, porque la ley de Jehová está su delicia. Tienen hambre y sed de justicia. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios. O sea, el que medita en su ley de día y de noche. Entonces, el conocimiento intelectual de la ley y del Evangelio, justamente que es la siembra de la semilla del reino, es solo el comienzo del camino que va a llevar de nuevo al hombre a vivir en la ciudad y el templo de Dios. Y la educación más importante, la que nosotros debemos buscar y podemos llegar a tener, es la educación prometida en el Evangelio del Reino de Dios. Es la que sigue a la siembra de la semilla del reino. Es la educación que van a recibir todos los que tengan hambre y sed de justicia, todos los que sean enseñados por Dios y se gradúen en la escuela de Dios. Porque ahí está lo importante, es ser alumnos en la escuela de Dios. Todos los vencedores que llegan a tener el sello de Dios, que tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes, los que tendrán la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Ahora, ¿por qué ese es el camino? Porque al final del camino ese pueblo tiene que tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Entonces, y esa es la promesa de Dios, justamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, en el nuevo pacto, ¿la ley de Dios fue anulada? No, al contrario, es exaltada, porque Dios la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos los que tengan escrita la ley de Dios en la mente y el corazón conocerán a Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y cómo lo hará? Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Somos panes con levadura, de eso nos va a limpiar. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, les voy a dar sentimientos nuevos y una mente nueva, pura. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros mi espíritu. Yo voy a estar dentro de ustedes. Y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahora, esa es la educación que necesitamos. Esa es la verdadera educación. Como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Esa es la promesa de Dios.
Dios tiene que ser nuestro maestro y nosotros tenemos que ser sus hijos y enseñados por Él, guiados por su senda. Entonces, la promesa de Dios es que la escuela del Edén, en la que Dios mismo le enseñaba al hombre, estaría disponible para nosotros y para todos los hombres que oyeran y creyeran las palabras del Evangelio del Reino, el Evangelio de su reino. Ellos serían los únicos que podrían guardar perfectamente la ley de Dios, porque tendrían el amor de Dios, tendrían la ley de Dios, oro refinado en fuego en sus corazones, y amarían a Jehová su Dios con todo su corazón. O sea, el que no tiene amor en el corazón no puede amar a Jehová. El que no lo conoce, el que no tiene amor en su corazón, no puede amar a Jehová su Dios con todo su corazón y amaría a sus prójimos como a sí mismos. Esa es la promesa que se cumplió en Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, como anuncia la profecía, como leemos en Salmos 48. ¿Qué anunciaba? Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que le pasaba al primogénito entre muchos hermanos. Entonces, los hermanos de Jesús se van a complacer en hacer la voluntad de Dios, porque la ley de Dios va a estar escrita en medio del corazón de ellos. Ahora esto van a ser los 144.000, las primicias, y después va a haber una gran multitud. Esa es la promesa de Dios. Ese es el Evangelio. Y Jesús dijo claramente en Juan 15, el 9 y 10, como el Padre me ha amado. O sea, con el amor con que el Padre me ha amado, con el amor de Dios, también yo os he amado. ¿Qué está diciendo él? El amor que tengo en mi corazón es el amor del Padre. Por eso los pude amar con el amor del Padre. Permaneced en mi amor. Dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dice, yo permanezco en el amor de Dios está en mi corazón. Eso dice el primogénito entre muchos hermanos. Y en Juan 13, 34 y 35 nos dice, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor del Padre, con el amor de Dios en el corazón, que también os améis unos a otros. Y eso tiene que ser posible, si no nadie podría creer en el Evangelio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, esa es la promesa de Dios. El ruido del... Esa es la promesa de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué amor? El amor que yo tuve por ustedes, el amor del Padre, el amor con que me amó el Padre, el único amor verdadero. Entonces el amor de Dios era el buen tesoro, la ley que el santo, el verdadero Jesús tenía en su corazón, el oro refinado en fuego que Jesús, el testigo fiel y verdadero, nos ofrece. Ese amor, el amor de Dios, es la ley que todos los vencedores tendrán escrita en sus mentes y en sus corazones. Como leemos en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Él es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, y solo podemos hacer eso si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, como Jesús. Y en Marcos 12, 28 al 34 leemos, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Y él le habló justamente en el idioma del israelita, del escriba, y le dijo lo que dice la ley. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Ahora, pero para cumplir la ley, esa ley tiene que estar escrita en mi corazón, el amor de Dios tiene que estar en mi corazón. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios, ¿no? Y no hay otro fuera de Él, una persona singular, una persona, Dios es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque el que ama no necesita holocausto ni sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora,
Para entrar al reino de Dios, ¿qué hay que conocer? Lo que conocía este escriba, que era sabio. Y ese es el conocimiento que tendría que tener el pueblo de Dios, tendría que conocer a Dios antes de poder amarlo. En la última generación, los 144.000 sellados serían las primicias de los graduados de la escuela del Edén. Los primeros que habrían buscado, encontrado y oído las palabras del Evangelio eterno, habrían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, habrían entrado por las puertas en la ciudad de Dios y habrían comido del fruto del árbol de la vida y habrían bebido del agua de la vida gratuitamente. Porque eso es lo que se da en la escuela del Edén. Ese es el conocimiento que viene del árbol de la vida. Por eso habrían llegado a ser el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe y el testimonio de Jesús. Como leemos en Apocalipsis 14, 1, 4 y 12. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y en el versículo 4 leemos lo siguiente: estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, son los primeros. Es la cosecha del campo del Padre Familia, es la manada pequeña. Y entonces Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los tiene escritos en la mente del corazón y tienen la fe de Jesús, por supuesto, porque no hubieran podido recorrer el camino angosto si no tenían la fe de Jesús. Y en 1 Juan 2, 3 y 6 leemos lo siguiente: en esto sabemos que nosotros lo conocemos, ¿a quién? A Dios, si guardamos sus mandamientos. Ahora, si no guardamos sus mandamientos, no conocemos a Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, hablando de Jesús. O sea, Jesús, ¿cómo anduvo? Guardando los mandamientos de su Padre. Y justamente porque lo conocía, guardaba sus mandamientos. Y el que dice que permanece en Jesús debe andar como él anduvo. Luego, ellos, las primicias de la esposa del Cordero, justamente esta es el Evangelio para la última generación, irían con Jesús a llamar a sus hermanos a salir de la Gran Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Para qué? Para que ellos también puedan comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida. Como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Dónde está el árbol? Dentro de la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Entrar para poder comer el árbol de la vida. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿A quién le dicen esto? El pueblo está en Babilonia. Porque ahora el que conoce el Evangelio puede lavar sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios, puede comer del árbol de la vida y puede beber del agua de la vida gratuitamente. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Ahora, primero tiene que ser una realidad de nosotros. Entonces, esta gran multitud que va a salir de la Gran Babilonia también, justamente, serían enseñados por Jehová en la escuela del Edén. Porque lo que van a comer es lo mismo que estaba en el Edén. Y llegarían a tener el sello de Dios. En su escuela, Dios los habrá educado como educó a Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y como estaba educando a los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, que conocía a Jehová, y se esforzó y actuó, mientras Dios lo sostenía en el desierto. Entonces, este es el resultado, Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, gloria a Jehová. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, porque Dios va a estar reinando en ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, estamos preparados. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estos son los llamados por el Espíritu de la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Eso es lo importante. O sea, este es el Evangelio. Y ese es el rol de la ley en el Evangelio. Tiene que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, lo que guía a Dios tiene que guiarnos a nosotros. La ley de Dios tiene que guiarnos a nosotros. Ahora, vamos un poco a la enseñanza básica sobre la ley. Entonces,
La enseñanza básica sobre la ley es la que nos permite conocerla intelectualmente, nos lleva a conocer intelectualmente la ley. Pero, como Dios lo anunció, desde que el Papa hizo una brecha en la Santa Ley de Dios, aunque los hombres la leyéramos, no llegaríamos a comprenderla correctamente, como Él nos indicó por medio de Elena, para poder reparar la brecha que abarca a toda la ley y llegar a entenderla correctamente. Primero, deberíamos deshacernos de todos los errores heredados de los paganos y los papistas. Tendríamos que llegar a conocer a Jehová. Como Dios le mostró a Elena, el Papa hizo una brecha a la Santa Ley de Dios, pero vi que había llegado ya previamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, por nosotros, y los lugares asolados han de ser reedificados. Y va a volver a existir un pueblo que conoce a su Dios, que es parte del templo de Dios y tiene escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Ahora, pero para que eso pasara, como vemos en la próxima cita que conocemos, tenían que despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Dice Elena, mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos, porque el pueblo antista no los estaba guardando. Ahora, mientras retuviera los errores de los paganos y los papistas, no podía guardar los mandamientos de Dios. Ahora, si comía y bebía de la mesa de los borrachos, por supuesto, no podría guardar los mandamientos de Dios. Y en la Biblia encontramos muchas leyes, y los judíos diferenciaban claramente a cuál de ellas se referían, porque no solamente están los 10 mandamientos, hay muchas leyes, como estudiamos nosotros, pero en la traducción hecha por San Jerónimo, que no las conocía, cuando creó los originales en griego y latín de la Biblia católica, usó la misma palabra para referirse a todas ellas y se perdió la distinción entre las leyes a las que, por ejemplo, hacía referencia Pablo. Solo conociendo estas leyes podemos identificar a cuál de ellas se refería Pablo en sus epístolas originales. Y vamos a ver algo asombroso en nuestra lección. La enseñanza básica de la ley debe llevarnos a conocer y diferenciar a todas las leyes que son mencionadas en la Biblia, siendo la primera de ellas la ley de Dios, la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, la ley que tiene que escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Todas las demás leyes establecidas por Dios derivan de esta ley fundamental. Entonces, la primera ley es la ley de Dios, la ley que guía el accionar de Dios, el conocimiento o la ciencia que está escrita en la mente y el corazón de Dios. Y ese es el amor de Dios. Después están las leyes que rigen la creación, que rigen la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología, etc., en las cuales podemos ver su gloria, su amor y su sabiduría. Está también la ley que Dios escribió en la mente y el corazón de todos los seres creados a su imagen y semejanza, y la mente y el corazón de Adán y Eva, cuando los creó como a sus hijos, a su imagen y semejanza moral, teniendo su ley escrita en sus mentes y en sus corazones, teniendo su nombre escrito en sus frentes. Ahora, porque cuando haga una nueva creación, el objetivo de la nueva creación que hace nosotros es volvernos a ese estado. Primero, tiene que recrear nuestra mente y nuestro corazón. Y después, la parte física, lo importante es nuestro carácter. Y también hubo una ley que está reflejada en el cuarto mandamiento, que es la ley del sábado, que fue hecho por causa del hombre, para que el hombre pudiera descansar de sus trabajos y con toda su familia, se encontrará con su Dios y Creador, con su Padre, el Padre de familia. El sábado continuará guardándose, por supuesto, en la tierra nueva, en la nueva creación. Entonces, cuando Dios creó al hombre, no le dio 10 mandamientos diciéndole lo que dice los mandamientos de Sinaí. ¿Por qué? Porque no existía maldad, no existía pecado, no existía muerte, no existía codicia, no existía adulterio, no existía la mentira, no existía el falso testimonio. Eso vino después. Entonces, lo que el hombre conocía es la verdadera ley de Dios porque estaba escrita en la mente y el corazón de él. Y el sábado disfrutaba encontrándose con su Padre y disfrutando con él, porque para eso Dios creó el sábado. Pero después de la caída del hombre, justamente nosotros sabemos que aparecieron otras leyes. La primera es la ley de la gracia, que empezó a mostrarles a Adán y Eva el camino a salvación por la gracia de Dios, justamente anunciada después de la caída. La ley que siguió a Abel por la fe y fue declarado justo.
la ley por medio de la cual Dios perdona gratuitamente los pecados confesados de su pueblo y los cargaba sobre sus espaldas. O sea, los primeros pecados que Dios perdonó los cargó. Como dice Isaías 43, comprometiéndose a pagar Él por los pecados de su pueblo, por los pecados confesados y perdonados, y por los pecados de ignorancia. Estas son las primeras leyes que Dios le enseñó a su pueblo, porque le enseñó lo que tenían que hacer, lo que hacían Adán y Eva, Abel, todos, lo que hacía Enoc, que justamente ofrecía sacrificios y confesaba el pecado de sus hijos, lo que hacía Abraham, lo que todos hicieron. Esa ley de la gracia no es nueva, fue empezada a conocer por el hombre en el Edén. Después están las leyes que Dios estableció en la ley de Moisés. Y ahí sí le dio la ley moral, los 10 mandamientos. El espejo que muestra al hombre lo que el hombre no ve, sus pecados, lo que tiene en la mente y el corazón. Y esto es algo especial para el hombre, para que el hombre vea el pecado, que por supuesto esto no existía antes de que existiera pecado en la tierra. No existía antes que Lucifer pecara, porque este espejo es hecho específicamente para el hombre. Ve, está la ley ceremonial que contiene el calendario levítico con las fiestas solemnes de Jehová, que es la profecía del desarrollo de la redención, desde la muerte del Cordero Dios hasta la realización de la fiesta de las bodas del Cordero. O sea, porque todo se tiene que cumplir. Y nosotros estamos frente a ¿qué? Al día de nuestro juicio, al día de la expiación, al día cuando Jesús confesará el nombre de los vencedores. Después vendrá el tiempo fuerte pregón hasta que llegue el día de la fiesta de las bodas del Cordero. Y por supuesto todo se tiene que cumplir. Están las leyes del santuario, entre ellas la ley de la gracia, que le mostraba al pueblo de Israel el camino de salvación, lo que tenía que hacer el pecador por fe para ser salvo por la gracia de Dios, que es justamente lo mismo que Dios le enseñó a Adán y Eva, pero ahora de forma explicitada, en forma gráfica y sencilla. Después están las leyes civiles de la nación de Israel, empezando por la circuncisión, y que incluían la bendición y la maldición que vendría sobre Israel si guardaba o dejaba de lado la ley de Dios. Y todo esto era un símbolo que en el nuevo pacto se reflejó también. ¿Por cuáles son las leyes que rigen el nuevo pacto? Ni una jota, ni una tilde sería abolida de toda la ley. Todo se cumpliría. Lo que ya había dejado de cumplirse, lo único que había dejado de cumplirse, cuando Israel dejó de ser una nación independiente a partir del año 586 a.C., eran las leyes civiles. ¿Por qué? Porque ahora de estar debajo de Babilonia, las leyes que corrían eran las de Babilonia, después las de Medo-Persia, las de Grecia y las de Roma cuando vino Jesús. Por eso Jesús le enseñó, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el nuevo pacto, ¿qué leyes tenemos? La ley moral sigue siendo las mismas. Los 10 mandamientos son los mismos y nos muestran nuestros pecados, pues nuestros pecados son los mismos. Está la ley que rige el antitipo de las fiestas solemnes de Jehová, que es el desarrollo de las etapas del nuevo pacto, empezando por la Pascua, cuando el Cordero de Dios nos redimió de la esclavitud del pecado y nos abrió el camino que nos lleva al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Luego, en el antitipo de las fiestas de los panes y levadura, justamente el que empieza a comer panes y levadura, justamente eso comienza cuando Dios empieza a escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para deshacer la obra del pecado y transformarnos en los panes de la proposición de Dios, a imagen de Jesús y el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjense, todas estas leyes las conocía la iglesia primitiva. Está la ley del santuario del nuevo pacto, que es el antitipo del tabernáculo del desierto, o sea, porque todo es regido por leyes. La obra de Jesús en el santuario es regida por leyes. Está la ley del continuo, que es el antitipo del continuo realizado por los levitas con la sangre de los sacrificios simbólicos y que es realizado ahora por Jesús, nuestro sacerdote y somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Y siguiendo la ley de la gracia. ¿Por qué no cambió la ley de la gracia? Ahora, ¿qué va a pasar el día de la expiación? Está la ley que define lo que pasa en el día de la expiación, que es el día de las bodas de Cordero, que es el antitipo de las ceremonias del día de la expiación. Y sería realizada en el tiempo del fin, cuando Jesús confesaría el nombre de su esposa, de los vencedores, según la ley de la gracia, para que quedaran sin mancha delante del trono de Dios. Está la ley de la fiesta de los tabernáculos, porque hay 7 días, empezando el primero y el octavo, que es de Santa Convocación, donde hay cosas que se tienen que cumplir. Ahora, fíjense, todo lo que está ahí se tiene que cumplir. La fiesta de las bodas del Cordero
está anunciada en la ley de la fiesta de los tabernáculos, que es el tipo de la fiesta de la boda del Cordero. Entonces, cuando nosotros festejemos la fiesta de bodas del Cordero, se va a cumplir todo lo que está establecido en la ley de Moisés, simbólicamente, porque va a ser el antitipo. Y hay 7 días, y hay cosas que haces en los 7 días y que haces en el octavo. Ahora, etcétera. Fíjense, todo esto se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo antista? Por supuesto que el pueblo antista, Dios dijo que estaría en la condición del ángel de la Odisea, y por no habernos despojado de los errores heredados de los paganos y los papistas, y no haber completado nuestra primera tarea, en nuestras lecciones podemos ver que no tenemos una clara comprensión de las diferentes leyes, que las confundimos con la ley de Dios, y usamos una traducción de la Biblia católica, la NBI, que no es fidedigna ni siquiera a los originales creados por San Jerónimo. O sea, esto es lo que tenemos en la edición del sábado. Fíjense lo que tenemos. No sé si lo leyeron, pero lo copié para que lo leamos. ¿Qué nos dice ahí? Al advertir a los gálatas contra el leganismo, Pablo escribió: si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se usaría en la ley. Eso es lo que traduce el NBI. ¿Y qué dice el autor de nuestra lección? Por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. ¿Qué cosa? Los 10 mandamientos, porque confunde la ley de la que habla Pablo con los 10 mandamientos. Y sin embargo, el argumento de Pablo es que para nosotros como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede vivificar. Pablo no está diciendo eso. Fíjense, él dice que el argumento de Pablo dice otra cosa. Y vamos a ver qué dice Pablo. Pero esto aparece en nuestra lección, es que Pablo dice incluso que la ley de Dios no nos puede vivificar. Eso no dice Pablo. ¿Por qué? Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y sigue diciendo: si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es su propósito, aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia? Si la ley, entonces, solo cumple una función negativa, solo está allí para mostrarnos nuestros pecados, claramente le está hablando ¿de qué? De los 10 mandamientos. Pero Pablo no está hablando de eso, y es increíble que esto aparezca en nuestra lección y delante de los ojos de todos los teólogos, y ninguno se ha dado cuenta de lo que está hablando Pablo. Y dice el escritor de nuestra lección: no, la ley también existe para enseñarnos el camino de vida que solo se encuentra en Jesús. De esto debería tratarse la verdadera educación, que nos indica una vida de gracia, de fe y de obediencia a Cristo. Esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Aunque esta ley no pueda salvarnos, vemos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios. Ahora, y es increíble, pero por ejemplo, vamos a Gálatas 3, y Pablo no nos está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Que es el tipo ley de Dios, que es como un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros pecados, sino Pablo está hablando de 2 pactos: de la ley de Moisés, la ley del pacto de Dios con Israel, al que está contraponiendo a la promesa hecha por Dios a Abraham y a Cristo, el pacto de Dios con la simiente de Abraham. No está hablando de los 10 mandamientos. Fíjense, es claro cuando leemos, Gálatas 3, 16, 19. Ahora bien, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, ¿de qué va a hablar? Las promesas hechas a Abraham y a su simiente. No dice de la simiente, como se habla hace mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, esa es la promesa hecha a Abraham y a Cristo. Esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Un pacto con Cristo. Esa es la promesa hecha a Cristo. Y ahora dice la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés, que vino 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa. Entonces hay 2 pactos. A uno lo llama la ley y el otro la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ¿de qué? De Moisés.
ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué ley? La ley de Moisés. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué fue añadido? El pacto con Israel. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces Pablo está comparando dos pactos. El pacto dado a Israel y el pacto hecho con Cristo, que abarcaba a todas las naciones de la tierra, porque ese es el pacto hecho por Dios con Abraham, que sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. En cambio, la ley de Moisés fue dada a la nación de Israel. Si Pablo estuviera hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, estaría diciendo, como dice el falso profeta y los autores de nuestra tradición, y una vez que Cristo vino, ya no estamos bajo este ayo, que ya no estamos bajo la ley de Dios. Y esto es lo contrario a reparar la brecha, la santa ley de Dios, para empezar a guardar todos sus mandamientos. Entonces nuestros teólogos están siguiendo el camino del falso profeta. Fíjense lo que dice Gálatas 3, 24 a 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, ya no estamos bajo, ¿qué cosa? Él está hablando como judío, porque los gentiles no estaban bajo la ley de Moisés. Dice, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo, no bajo la sombra, sino bajo lo real estamos, bajo el nuevo pacto. Pero por supuesto, Pablo no está diciendo eso, no está diciendo que la ley, los 10 mandamientos fueron anulados, que no estamos bajo los 10 mandamientos. Está diciendo que estamos bajo la ley del nuevo pacto. Pero, ¿qué dicen nuestros teólogos? Es increíble, pero están ciegos. Ahora, vamos a los 10 mandamientos y el temor de Dios, que es algo muy importante. En la lección 11 del 11 de octubre se nos hace la siguiente pregunta. Lee de Deuteronomios 31, del 9 al 13. ¿Qué significa temer a Jehová? Y vamos a leer Deuteronomio 31, del 9 al 13. ¿Y qué dice ahí? Y escribió Moisés esta ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés, no los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos los escribió Dios. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. O sea, se la vas a enseñar para que la conozcan. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, todos tienen que conocerla. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios. O sea, ¿por qué iban a temer a Jehová? Por conocer la ley. Porque temer a Jehová, en el contexto del pueblo de Israel, a lo que se refiere a la ley, es amar a Jehová, conocerlo y amarlo. Eso es temerlo. En vez de temer a otros dioses, en vez de seguir a otros dioses, para que sigan a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y el temer a Jehová no significa tenerle miedo, significa conocerlo y amarlo. Ese es el verdadero sentido de temer a Jehová. Moisés está indicando a su pueblo que para llegar a temer a Jehová, no a tenerle miedo, sino a amarlo y a seguirlo, como le indica el primer gran mandamiento, los israelitas debían llegar a conocerlo y debían conocer su ley, la ley del pacto de Dios con Israel, para que pudieran guardar todas las ordenanzas y estatutos establecidos en la ley y vivir. Dios había puesto delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y ellos debían decidir qué camino escogerían seguir. Como leemos en Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, esto no estaba delante de los paganos. Lo único que estaba delante de los paganos era la muerte. No tenían la vida ni la bendición delante de ellos,
Esto Dios los había puesto delante del pueblo de Israel. Pero ellos podían elegir, como Adán y Eva eligieron, el árbol de la vida o el árbol de la muerte. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Eso es temer a Jehová. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Eso es temer a Dios. Porque Él es vida para ti. ¿Dónde estaba la vida? En Jehová tu Dios. Él es la vida. Él es el antitipo del árbol de la vida. De Él tenemos que aprender. De Él tenemos que recibir conocimiento que es para vida. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ellos escogerían la vida así, amaban a Jehová su Dios, atendían su voz, guardaban sus mandamientos y los seguían a Él, y no a los ídolos y a los demonios. Pero como lo anunció en el cántico que le enseñó a Moisés, Dios sabía que su pueblo adoraría a los ídolos de la Gran Babilonia y a los demonios, hasta que sobre ellos llegara el tiempo de la ira, y Él los dejara. Como leemos en el cántico de Moisés, de Deuteronomio 32, el 15 al 21. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿A quién? A Jehová. Y menospreció la roca su salvación. Lo despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Y esto se repitió en la iglesia cristiana, con la abominación desoladora. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová. Ahora, ¿qué pasa con los adventistas del séptimo día? ¿A quién sacrificamos? Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de Dios mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me huyeron a celos con lo que no es Dios. Adoraron ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Pero a pesar de eso, Dios dice que esto es lo que iba a hacer. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Y para qué los va a volver? Los va a provocar a celos. Para poder redimirlos. Eso es lo que Dios prometió. ¿Y cuál es ese pueblo que no es pueblo? Es el pueblo adventista séptimo día. Pero no todo el pueblo adventista. Van a ser los 144.000 sellados del pueblo de Israel. La manada pequeña. Ahora, ¿qué debe significar para nosotros temer a Jehová? Debe significar lo mismo para Israel. Pero, como estamos en el tiempo del cumplimiento de la promesa y de la predicación del mensaje del primer ángel, significa conocerlo, amarlo, seguirlo y ser hechos parte de su reino. No solamente conocerlo, amarlo y seguirlo, sino ser hechos parte de su reino, para que Él venga a morar en nosotros y nos haga parte del reino de los cielos, para que, como indica el Joel, recibamos al cielo en nuestros corazones y Él escriba su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esta es la cita que encontramos en la lección del viernes. Y está también la educación, y ya dice, el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación, porque ese es el fruto de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, dice ella, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. O sea, el amor es el estadio más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. O sea, porque el que ama conoce a Dios, como dice Juan, porque Dios es amor. Y para amar en todo el ser debe restaurarse la imagen de Dios. Ese es el Evangelio. Ser semejante al primer mandamiento es el segundo. Amarás de vuelta a tu prójimo como a ti mismo. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye
en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. Porque el que recibe la más grande bendición es el que sirve, porque Dios está con él. Mientras él recorre el camino angosto, lo transforma a la imagen de Jesús. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos ¿a quién? Al cielo, en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, al transformarnos a su imagen, nos prepara para vivir en el cielo con nuestros hermanos que reflejan la imagen de Él. Transformarnos a la imagen de Jesús es lo que nos prepara para el cielo. Ahora, lamentablemente en nuestras lecciones encontramos muchos de los errores heredados de los paganos y los papistas, que tienen miedo del falso Dios al que adora. Un católico le tiene terror a Dios y se esconde tras de la Virgen, o del sacerdote, o de un santo que le rogue a Dios, porque tiene miedo de Baal, tiene miedo del ángel del abismo, de Abadón, del destructor. Y lo triste es que en nuestros libros, y acá aparece lo mismo. Y esta es la frase que aparece en nuestra lección. Además, ¿qué significa temer a Jehová cuando se dice al pueblo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Quizá podamos compararlo con la forma en que un niño ama y teme a un buen padre, un padre que revela su amor y su cuidado al demostrar que habla en serio. Con un padre así, si haces algo malo, de hecho sufrirás las consecuencias de esa mala acción. Ahora, fíjense el que tiene la imagen de Dios así. Si uno hace malo, ¿qué va a pasar? Dios te va a castigar. Si nosotros podemos y debemos amar y temer a Dios al mismo tiempo, sí, dice, nosotros podemos y debemos amar y temer. Pero fíjense, acá temer no es amar, eso le da otro significado, porque la Biblia, temer es conocer y amar a Jehová y seguirlo. En cambio acá dicen, amar es una cosa y temer a Dios al mismo tiempo. Podemos hacerlo, tenerle miedo a Dios y amar a Dios. Ahora, pero el que teme no ama a Dios. No son ideas contradictorias, sí son contradictorias y totalmente contradictorias con la Biblia. Cuando más aprendemos acerca de Dios, más lo amamos a causa de su bondad y, sin embargo, al mismo tiempo, cuando más conocemos a Dios, más podemos temerlo también, dice. Porque podemos ver cuán santo y justo es Él y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros. En contraste, y que solo por gracia, mérito inmerecido, no somos destruidos. Esto es lo que enseñan en el libro de la Trinidad, que solo por la gracia de Cristo no somos destruidos por el Padre. Y esa es la doctrina de Roma. Ahora, ¿pero qué dice la Biblia? En cambio, en el que verdaderamente conoce a Dios, no hay temor alguno. El temor de Dios no es miedo. Y como leemos en 1 Juan 4, 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense el testimonio hermoso de Juan, dice. Está diciendo, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque amamos como Dios ama. Y sigue diciendo, en el amor no hay temor. Ahora, si alguien conoce al Dios verdadero, no le va a temer. Y si lo ama, va a tener miedo. El temor a Dios es lo que dice Moisés, es conocer, amar y seguir a Dios. Y en el amor no hay temor, ahí no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, es lo que está diciendo el que hizo la elección, que tiene miedo al castigo de Dios, porque no conoce a Dios. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no conoce a Dios, ni ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, y eso es lo triste, pero es lo que encontramos en nuestras lecciones. Y como Dios dice, el pueblo de Dios tiene que meditar en la ley de Dios para que Dios lo pueda educar y guiar.
Como adventistas del séptimo día, llamados a reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y guardar todos sus mandamientos, no deberíamos descansar hasta completar nuestro primer trabajo. Como el salmista, deberíamos meditar en la ley de Dios de día y de noche. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que lee el texto de la ley, pero no lo entiende, lo mismo que dice Apocalipsis, la profecía, no conoce el significado de la ley. Y el que entiende el significado del texto de la ley, pero no conoce a Jehová, no puede amarlo ni puede guardar su ley. Ese es el tema. Y acá están los primeros 4 mandamientos. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, si me amas a mí, no vas a tener otros dioses. Y si me amas, no te vas a hacer ninguna imagen, ninguna semejanza. Ni te vas a inclinar a ella, ni la vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, si yo soy Jehová tu Dios, no te vas a hacer ninguna imagen, ¿no? Y si yo soy Jehová tu Dios, no vas a tomar mi nombre en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, porque, como él nos dijo por los profetas, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y el que se niegue a invocarlo, porque tome ese nombre como algo vano, o invoque otro nombre, no puede ser salvo. No lo va a dar por inocente, Dios no lo va a perdonar, no lo va a justificar. No puede ser justificado en el santuario el que toma el nombre de Jehová, su Dios, en vano. Y el que ama a Jehová, el sábado lo va a dedicar a Jehová. Justamente, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. Si Jehová es tu Dios. Y si no, es reposo para Baal, tu Dios. Pero que adoremos a Baal en sábado no significa que guardemos el 4.º mandamiento. Y por supuesto, no guardamos ni el primero, el segundo, ni el tercero, ni el 4.º. Y no vamos a Jehová nuestro Dios. Ahora, eso es importante. Y tenemos que meditar en eso. Pero el pueblo adventista no medita en eso, porque si no, no estaría tan tranquilo, no se creería rico. Y si nosotros hacemos las siguientes preguntas: ¿es Jehová nuestro Dios? ¿Es Jehová nuestro Dios? Tendremos que preguntarle, y tenemos que preguntarle a nuestros hermanos. Esa es la misión del profeta Elías. ¿Puede él decirnos: yo soy Jehová tu Dios? ¿O adoramos a dioses ajenos en lugar de adorar a Jehová? El primer mandamiento es claro: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, nosotros, como adventistas, ¿decimos que Jehová es nuestro Dios? El ángel de la Odisea, ¿dice que Jehová es su Dios o dice otra cosa? Y es muy importante que podamos meditar en estas preguntas y responderlas claramente, porque solo conociendo y adorando a Jehová, a la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, podremos construir nuestras casas sobre la verdadera roca, y no sobre arena, la falsa roca que son dioses. Y por supuesto, solo si Él es nuestro Dios, Él puede ser nuestro maestro y educarnos en la escuela del Edén. Como dice Elena, el primer ángel exhorta a los hombres que teman al Señor y le den honra, y a que le honren, adoren como creador del cielo y de la tierra. Y para poder hacerlo deben obedecer su ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, a los dioses de la bandera negra de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y el que adora a los ídolos adora a los demonios. Mas Jehová hizo los cielos. Entonces, guardamos el primer mandamiento, meditamos en ese mandamiento. ¿Es Jehová nuestro Dios? Y vamos al segundo, y nos preguntamos, por ejemplo, ¿me he hecho una imagen a la que estoy adorando y llamando Dios? ¿O estoy adorando a una imagen que otro creó y la estoy llamando Dios? ¿Estoy adorando al Dios de Jezabel y del hombre de pecado? Porque Dios es claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios.
¿Es Jehová mi Dios o adoro a un ídolo? Y eso es lo que tenemos que preguntar a nuestros hermanos, porque eso es lo que Elías les preguntó. Y tengamos en cuenta que el hombre de pecado apostató de Jehová, del Dios de sus padres, y adoró en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, al Dios Sol, a Baal, al Dios de Jezabel. Y con cosas sacrificadas a los ídolos, creó la doctrina de Jezabel y lo disfrazó de Dios y de Cristo. Como decía la profecía, Daniel 11, 37 al 39, del Dios de sus padres no hará caso, más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, o sea, adoraría a otro Dios y lo pondría en medio de la iglesia cristiana, en lugar de Dios. Adoraría a un Dios ajeno y colmaría de honores a los que le reconozcan, los que reconozcan y adoren a ese Dios. Y en Apocalipsis 2.14 justamente Jesús lo anunció, que esa sería la obra de Balaam, que enseñaría al rey enemigo, en ese caso fue Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y justamente a comer de la mesa de los demonios, y a cometer fornicación. Y una vez que creara la doctrina de Jezabel, vendría Jezabel, disfrazada de cristiana, de profetisa, y enseñaría al pueblo de Dios a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Le enseñaría la doctrina que los llevaría a conocer las profundidades de Satanás. Y eso es lo que Dios le mostró a Elena. Dice, vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Elevaban la bandera negra con los ídolos paganos, con Dios la fortaleza, para perseguir a los que llevaban la blanca. Y nosotros vemos la historia y esto es lo que elevaron. Elevaron a Baal y a las tres hipóstasis de Baal. Y empezaron a llamar, a adorar al Dios Sol, que tenía tres hipóstasis. Adoraron a la sustancia, al ser divino en su unidad. Y al hacer eso adoraron a Satanás. Como dice Elena, la gente quedó toda engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? Ahora, si adoramos a lo mismo que adora Roma, el falso profeta, ¿a quién adoramos? A Satanás y a los demonios. Por eso no es broma, es muy delicado. Y como ya dice, aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Por ejemplo, con Tertuliano. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así, fíjense, introduciendo la filosofía y los dogmas paganos, se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Y con estos dogmas se definió el credo de Nicea. Se definió el ídolo filosófico al que adoran Roma y las iglesias caídas. Como ya lo dice claramente el conflicto de los siglos 6-40. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. ¿Y este falso concepto qué es? Es un ídolo. Muchos han introducido un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Y ese ídolo filosófico es la falsa roca, que son dioses. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el mundo en el antiguo Israel en tiempos de Elías. Por eso Dios tiene que mandar al profeta Elías, el Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología. Ahora, ¿qué enseña los centros de teología? ¿Adorar a quién? A un ídolo filosófico. No es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios. Y nosotros vamos a adorar al mismo Dios que se enseña en estos centros de teología. Y cada uno tiene que decidir. Por eso Elena dice, ¿somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe de las tinieblas? O sea, es una cosa u otra. ¿Adoramos a Jehová o a Baal? ¿Al Dios viviente o a los ídolos? Aunque no haya altares a la vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Y por supuesto, si practicamos la idolatría, no guardamos ninguno de los mandamientos de Dios.
Es tan fácil hacer una imagen de ideas o objetos acariciados como lo es el hacer dioses de madera o piedra. Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso Dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando a algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Y esa pregunta hay que contestarla. Dios es un Dios de verdad. Y el tercer mandamiento nos lleva a hacernos estas preguntas. ¿Estoy invocando el nombre de Jehová o estoy tomando el nombre de Jehová en vano? ¿Estoy dejándolo de lado como algo sin valor? Y Jehová fue claro: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, Dios no lo puede justificar al que no invoca su nombre, como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y si el pueblo judío o nosotros lo conocemos y no lo invocamos, y Dios no nos puede declarar inocentes en su juicio, no nos puede justificar. Nosotros fuimos llamados a elevar la bandera, la iglesia primitiva, y como Elías, a decir que Jehová es nuestro Dios e invocar el nombre de Jehová, para que Jehová pueda bendecirnos. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y eso es lo que predican los apóstoles, como leemos en Hechos 2, dice el 21, cuando Pedro justamente cita lo que dijo Joel. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque eso es lo que leía Pedro, no lo que dice la Biblia católica. Y Pablo decía lo mismo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ese es el nombre que invocaba Jesús, como dice Elena. Fíjense en Deseo de todas las gentes, página primero 103 al 104. Dice ella: cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria de este mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio en sujeto a Satanás. Cristo declaró al tentador: vete, Satanás, porque escrito está: a Jehová tu Dios adorarás y él solo servirás. Esto es lo que le dijo Jesús. Satanás no tuvo poder para resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Así, fíjense cómo, así, diciéndole a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: Jehová tu Dios adorarás y él solo servirás. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. ¿Por qué? Porque el que invoca el nombre de Jehová, Jehová responde y Satanás tiene que irse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él. Y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Jesús, fíjense cómo tuvo que vencer: por la sumisión a Dios y la fe en él. Y para mostrarnos el camino. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús tampoco podía. Del poder del tentador, él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso, porque para esa alma débil está disponible el poder de Dios, y Satanás tiene que huir. Ahora, por eso es importante invocar el nombre de Jehová. Y en la próxima cita leemos: Jesús confía en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial, no en su fuerza, en la fuerza de su Padre Celestial y en la sabiduría de su Padre Celestial. Declara: Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, él nos dice, por eso nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigan mis pisadas. ¿Quién hay de entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz?
confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eso es lo que hizo Jesús, por eso venció. Y eso van a ser sus hermanos. Por eso Dios nos mostró en esta visión que le dio a Elena cuál es la bandera de la iglesia primitiva y cuál es la bandera que tenemos que elevar nosotros. No la bandera negra de los paganos, la que elevaron los que empezaron a perseguir al remanente de la iglesia primitiva, los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás, sino la bandera de un blanco puro sobre la cual está escrito pureza y santidad a Jehová. Esa es nuestra bandera. Y el que eleve esa bandera, por supuesto, que va a estar guardando el tercer mandamiento. Ahora, ¿mi sábado es reposo para Jehová? ¿O adoro a otro Dios en el sábado, violando el mandamiento? Porque cuidado, el ángel de la Odisea está violando todos los mandamientos de la primera tabla de la ley de Dios. Por eso está en la condición que está. Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el 7º día es reposo para Baal o para Jehová. Para Jehová tu Dios, si Jehová es tu Dios. Si tu Dios es otro y no es Jehová, lo vas a dedicar el sábado o el domingo para ese Dios. ¿No? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso tenemos que acordarnos de lo que él hizo en la creación. En este tiempo, luego de llevarse a cabo la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, toda la cristiandad está unida bajo la bandera negra de los paganos. Como dice Elena, cometiendo un pecado horrendo, adorando a la imagen de la bestia, a la imagen del Dios de las fortalezas, a la que ella llama Dios y Cristo. ¿Qué haremos cada uno de nosotros? ¿La adoraremos como lo harían los siervos malos, que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos? Y este es el tiempo de nuestra, justamente, purificamiento. Y frente a la ley de Dios, justamente cuando meditamos en ella, la ley nos muestra nuestro pecado. Y somos probados por esa ley. Entonces, Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a quién? A los ángeles de la Odisea. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, porque harían lo mismo que los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás, y aún a comer y a beber con los borrachos, la comida de los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué hay en la mesa de los borrachos? Como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo que Roma y el falso profeta sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, la copa de la mesa de los borrachos y la copa de los demonios. No se puede beber la copa del Señor y la copa de la mesa de los borrachos, la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los borrachos, de la mesa de los demonios. Pero tristemente, en la iglesia adventista habría siervos que estarían comiendo esa mesa y llegarían a conocer las profundidades de Satanás. ¿Puede Jehová escribir su nombre en nuestras frentes si con nuestras acciones estamos violando sus mandamientos? No, de ninguna manera puede hacerlo. Por eso Jesús nos llama a buscar y a encontrar la puerta estrecha, para entrar por ella y recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Al que venciere, dice Jesús, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, en el templo de Jehová. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Jehová, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios
de Jehová y mi nombre nuevo. Esa es la promesa. Porque el que venciere será mi hermano y tendrá el nombre de Dios escrito en la frente, como yo tengo el nombre de mi Dios escrito en la frente. Esa es la promesa. Ahora, y ese pueblo, por supuesto, va a conocer la ley de Dios, la va a tener escrita en la mente y el corazón, y va a guardar los mandamientos de Dios, va a tener la fe en Jesús y va a iluminar con la tierra, con la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, porque es el rol de la ley en nosotros. Y el único que nos puede educar para conocer la ley es Dios. Nosotros podemos enseñar a nuestros hermanos justamente la parte que se puede, digamos, entender racionalmente. Podemos darle el conocimiento racional para que lo entienda, para que la semilla del reino quede sembrada en el corazón, porque solo cuando se le entiende la semilla es sembrada. Pero después, el que hace germinar la semilla, el hace crecer y escribe su ley en la mente del corazón de cada uno de nosotros, ese solo es Dios. Eso solo se aprende en la escuela del Edén. Así que bueno, esta es nuestra lección y esto es parte de lo que quería compartir con ustedes y que está en nuestra lección y en la palabra de Dios. Una preguntita. Sí, Ricardo. Si vos tuvieras que hacer mañana, cuando presentes la lección, ¿no es cierto? Haciendo una apretada síntesis de todo esto, ¿cuál sería el foco central? ¿Manejarías el tema de la ley de Moisés, o sea, la de los dos pactos, y tratarías de explicar eso? ¿Eso sería el tema central? ¿Cómo lo ves? El tema central de la ley justamente es que tiene que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, ese es el pacto que hace Dios con la iglesia después de... Porque, y en la síntesis, esa ley es el amor, como dice Elena. Amor a Dios y amor al prójimo. Eso tiene que estar escrito en el corazón. Entonces, de ese corazón vamos a sacar ese amor y vamos a guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra ley. Si la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra ley? La misma ley que Dios. Y vamos a seguir el mismo camino. Entonces, vamos a hacer árboles buenos, que vamos a tener fruto bueno. Simplemente, la ley de Moisés y la ley del nuevo pacto son dos cosas. O sea, lo que Dios quería hacer con nosotros es escribir su ley en la mente y el corazón, lo que prometió hacer el nuevo pacto. Y la ley de Moisés es simplemente darle al pueblo de Dios un ayo, como dice Pablo. ¿Para qué? Para que ese pueblo estuviera protegido y resguardado de los peligros que los echaban. O sea, porque por medio de esa ley, el que guardaba esa ley recibía la bendición de Dios, era una bendición para él. Porque Dios lo apartaba de los otros pueblos, de la idolatría, y justamente sabía que ese pueblo perdonaba, no podía escribir su ley en la mente del corazón de él, pero le daba el camino a la vida, el camino al santuario, donde él podía ir y obtener el perdón, la salvación y la vida eterna. Y en el continuo era perdonar sus pecados conscientes, en la expiación, el Yom Kippur, era limpiado de todos sus pecados de ignorancia y quedaba sin mancha ante el trono de Dios. O sea, era algo hermoso, una promesa hermosa para el pueblo de Israel. Y además, Dios era el rey en Israel y Dios estaba con ellos y los bendecía y los protegía. Dios era el marido de Israel. Ese era el pacto que hizo con el pueblo de Israel por medio de la ley. Ahora, esa ley no venció, simplemente, como dice Deuteronomio 30, Dios, ahora cuando lo redimiera, digamos, ese pacto con Israel lo elevaría a un nivel más alto, porque empezaría a escribir su ley en la mente y el corazón de su pueblo. Los haría nacer de nuevo de él y los transformaría a su imagen. Restauraría su imagen en la mente y el corazón de ellos, transformándolos de nuevo, haciendo una nueva creación, haciéndolos nacer de él y creándolos de nuevo. Porque esa es la promesa de Dios, recreándolos a su imagen. Ahora, esa es la diferencia entre los dos pactos. Y además, este segundo pacto, como la promesa de Dios hecha a Abraham y a Cristo, era que en su simiente, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente los judíos. Ahora los gentiles también podrían ser hechos parte del templo de Dios. Como dice Pablo en Romanos 2, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino, ni la circuncisión es la que se hace en la carne, sino es judío
en lo que es lo exteriormente. Y la circuncisión no es en la carne, sino es la hecha por Dios en el corazón. O sea, el gentil que es circuncidado en el corazón es hijo de Dios y es parte del Israel de Dios y es judío y es pueblo de Dios. Esa es la diferencia entre un pacto y el otro. O sea, la ley era externa y servía un espejo para mostrarle al pueblo de Dios el pecado, y después estaba la ley de la gracia por la cual el pueblo de Dios era limpiado. Pero ahora, aparte de ser limpiado, Dios va a quitar justamente lo que tiene escrito, la inmundicia que tiene el hombre escrito en la mente y el corazón, y va a poner su ley. Esa es la belleza del nuevo pacto. O sea, ese es el rol de la ley. Primero estaba externamente y ahora va a estar en la mente y el corazón del pueblo de Dios. Pero no en la letra que está en las tablas de la ley. No matarás, sino va a estar escrito como el amor de Dios. Y ese es el fruto que se va a ver en los hijos de Dios. Por eso van a tener escrito el nombre de Dios en la frente. La gloria de Dios se va a ver en ellos, porque van a amar como Jesús amó. Y eso va a ser visto por todas las naciones. Esa es la promesa de Dios. Esa es la síntesis de la ley. Una consulta, Cristian. Sí. Tiene que ver con la primera parte que hablaste un poco de todas las leyes, y ahora lo que preguntaba Ricardo también. La promesa de Jehová fue escribir su ley, la ley del amor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Promesa que era no para quizás el pueblo de Israel de la época de, digamos, antes de Jesús, sino después de Jesús. Y por eso era que el hombre, desde Adán hasta Jesús, digamos, podía ser justificado y perdonado, pero seguía pecando porque su ley en la mente y en el corazón todavía no podía ser escrita por Jehová. Ahora, creo que está muy claro, y hay muchos así, dice Jehová, donde habla de esta promesa. Ahora, la duda mía es respecto a Romanos 7:22 y párrafos similares, digamos, hay varios, para ver si es una verdad o es un error, digamos, introducido por Roma o demás, porque Pablo dice muy claramente, digamos, en su relato, que él tiene un problema entre la ley de su mente y la ley de su cuerpo, como que la ley de su mente era agradable a Dios, pero la ley de su cuerpo lo llevaba al pecado. En realidad eso en el Antiguo Testamento no está reflejado así. No sé si me expreso bien en lo que quiero consultar. Es decir, Pablo habla de que hay una ley en su mente y en su corazón de que lo lleva a agradar a Dios, pero que en sus miembros tiene otra ley, que es la ley del pecado, que la pone con nombre y apellido, que lo lleva a, digamos, por otro camino. Pero ¿eso es algo descriptivo o me confundió cuando yo leo estos párrafos de... No, es la realidad. ¿Cómo es entonces? Cuando un hijo de Dios cree en el Evangelio, lava su ropa en la sangre del Cordero, es justificado, y en la fuente, y es limpiado, y es vestido con la piel del Cordero, o sea, con el manto de la justicia de Cristo, puede entrar a la presencia de Dios, porque Él va a ocupar el lugar de Dios, de Jesús, porque Jesús ocupó el lugar de Él, en eso, porque el que cree que Jesús tomó su lugar y murió en lugar de Él, para que Él pueda estar en la presencia de Dios, entra a la presencia de Dios. Ahora, pero como en Pentecostés, el que entra a la presencia de Dios, cubierto del manto de la justicia de Cristo, es un pan con levadura. Ahí está la diferencia entre un pan con levadura. ¿Qué pasa? Tiene en él la levadura, el pecado. Entonces, como dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es lo que pasa con un pan con levadura. El mal todavía está en él. Ahora él creyó en la promesa de Dios y desea, tiene hambre y sed de justicia, quiere ser un pan sin levadura. Pero al final del camino va a ser un pan sin levadura, porque al comienzo es un pan con levadura. Es como en Pentecostés. ¿Qué pide Dios? Que al llevar las primicias lleven 2 panes cocidos con levadura en su propia casa, símbolo de cada uno de la pareja, el hombre y la mujer que están ahí, que van y le llevan a Dios. Se llevan ellos a Dios en forma simbólica, y Jesús lo llevó a los discípulos. Ahora, ¿qué pasa con pan con levadura? Y la levadura está en él, es un pan con levadura. Entonces de eso habla Pablo. Ahora, ¿cómo un pan con levadura puede seguir las pisadas de Jesús? Esa es la pregunta. Ahora, pero no es por el poder del pan con levadura, porque no puede, como dijo Jesús, no puede el hombre malo, el que tiene un mal tesoro en el corazón, dar buen fruto.
Sí, no, Cristian, pero está bien, eso no estoy totalmente de acuerdo. Esa no fue mi pregunta, por ahí me expresé mal. A ver, Ah, yo hoy, Yo digamos, lo entiendo lo que dice Walter. yo hoy sigo pecando porque en mi mente, sí, seguramente no está escrita, en mi mente y en mi corazón no tengo escrita plenamente la ley de Dios. Eventualmente sí, puedo estar en un proceso de santificación donde sí. Jehová me ayuda y yo tengo Ajá, que ir saliendo de eso hasta que la ley en mi mente y en mi corazón sea absolutamente plena. Entonces sí. ahí habré llegado, digamos, a llegar al monte de Sión. Lo que digo es que Pablo lo que expresa, no dice eso Pablo, dice que en su mente tiene la ley de Dios, pero que en su carne, como si la carne fuera la culpable del pecado, cuando entendemos que el pecado es consecuencia de la maldad de nuestra mente, no que mi carne, mi miembro tiene un problema, tiene una ley diferente. A eso me refería, eso es lo que no entiendo. Bueno, es una forma de expresarlo. Vamos a Ah, leerlo. ahora está bien. Si es una forma de expresión que usó, digamos, Pablo para explicarle a los romanos un problema que los romanos tenían, porque ellos se creían que ya no tenían más pecado, pero seguían pecando, lo puedo entender. Pero no a los fines, si yo esto, digamos, lo tuviera que explicar a alguien, que como estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Me costaría hablar de que hay una ley en la carne, porque entonces vuelvo, digamos, al pecado original de la Iglesia Católica. No, esta ¿Entendés es lo que otra quiero cosa. decir? ¿Entendés lo que quiero No, decir, Sí, Cristian? totalmente. sí, No sé, vamos a leer Ricardo, lo si a que vos dice te dio Pablo. la misma impresión, no sé. Sí, sí, yo inclusive este tema, Mm. cuando en Romanos el capítulo 7 al final de todo, en el versículo 25 dice, Sí, lo gracias mismo. doy a Dios por Claro, Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más claro. con la carne a la ley Claro. del pecado. Eso, digamos, no es algo que se lo podamos explicar a alguien porque lo vamos a confundir, digamos. Yo puedo Ah, entender la intención que pudo haber tenido Pablo o que Roma tocó acá y en realidad Pablo no dijo eso, porque no Bueno, hay pero ninguna ley aunque lo en la hubiera carne. tocado, fíjate, aunque lo hubiera tocado, nosotros leyendo todas las palabras de Pablo, queda claro. No, nosotros sí, Cristian, no. A ver, por eso yo te lo pregunté y creo que lo traté de aclarar, no en él comparte. función quizás, claro, en función de que para dar testimonio de nuestra fe nosotros, obviamente tenemos que estudiar y entender todo lo que estamos haciendo, pero digamos, yo acá no sé si realmente Pablo dijo eso siendo como era, digamos, absolutamente un fariseo, un entendido de la Torah como era él. Yo creo que nunca hubiera dicho esto. A mi entender, sabiendo que la carne no tiene pecado. Bueno, ¿No? No sé, pero, Cristian, por ahí es una observación, pero digamos. vamos a leer lo que dice Pablo. A ver, Sí, olvidémonos dale, de la teología de Roma y leamos lo que dice Pablo. Entonces, dale. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿qué pasa? O sea, yo entendiendo racionalmente, como él Sí, dice en Romanos 12, lo que es el bien, cuál es la voluntad de Dios, y queriendo hacerla, porque yo puedo entender lo que es el bien y quiero hacer el bien, o sea, quiero amar, sí. pero no puedo. No, nos Yo, pasa a todos, pero el tema ahí bueno, es por eso, que en entonces, nuestra mente, como vos bien dijiste en otra clase, sí, Jehová no pudo hacer como, a ver, Satanás nos escribió la ley a Adán, en un instante se la escribió y Adán quedó frito. Pero sí. Jehová en nosotros, como tenemos nuestro libre albedrío y demás, Él no la escribe en un instante de prepo, digamos, nos deja a No, nosotros que pero lo hay un elijamos. camino, eso es un camino, pero fíjate, vean, dice, queriendo yo hacer el bien, ¿qué dice? Yo, ¿qué está diciendo? Entiendo yo lo que es el bien. Gorda, apagale volumen a eso. Queriendo yo hacer el bien, Sí. hallo esta ley. Entonces ¿Quién es qué yo ley? quiero. Perdón, la ley del pecado está hablando. Sí, sí. Perfecto. O ¿Y sea, el dónde mal, está? ¿Y la dónde está la? maldad está en ¿Eh? mí. En Está mí, en mí. dice. Está bien. Eso es lo importante. Ahora, ¿en qué parte está? ¿En los genes? No. Bueno, en Porque, la mente y en el corazón, obviamente. Nosotros ya lo hemos ya, como Dios súper dice, entendido. yo tengo un corazón de piedra y una mente corrupta. Sí, Ahora, queriendo yo hacerle bien, porque escucho el evangelio y quiero hacerle bien, me doy cuenta que no puedo. sí. Porque el mal está en mí. Yo no puedo, dice. Porque el mal está en mí. Porque hay levadura. Porque tengo Claro, todavía levadura. porque Todavía el no. mal, el pecado está en mí. Por eso. Entonces no puedo hacer el bien, dice. Entonces yo me digo, por mí mismo no puedo, dice. Yo quiero.
Porque según el hombre interior, o sea, yo no entiendo y me deleito en la ley de Dios y tengo hambre y sed de justicia. Exacto. Pero veo que no puedo. Claro, Pero veo también en mis miembros. O sea, él dice, bueno, y es sincero, dice, bueno, pero yo tengo lo viejo todavía, ¿eh? Que claro. se revela contra la ley en mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, ¿en qué miembros? En la mente y el corazón. Bueno, No en bueno, no, pero está bien, Cristian, pero vamos a ser claros en esto. Ahí habla de miembros y uno puede suponer que puede ser la mente y el corazón, pero después sigue hablando y esos miembros son el cuerpo y la carne. Entonces, Bueno, pero digamos, es una forma de decir de él, o sea, que dice, ¿en qué? En mis miembros, o sea, en mi cuerpo. Claro. Pero él lo explica claramente después en todas sus palabras. El problema está en la mente y el corazón. Entonces en Romanos 8 explica justamente, pero a pesar de eso, dice, a pesar de que soy un padre con levadura y la exacto, ley de pecado está en mí, ni la condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que se puede andar no conforme a la carne. ¿Eh? está bien, está bien. Porque Pablo usó simbólicamente una ley en la carne que, digamos, que no existe, pero lo usó el hombre es simbólicamente. carne. Sí, Yo soy carne, dice, y en mí está eso, soy carne, en mí está eso. Ahora, pero ninguna condenación hay para el que, a pesar que tiene el pecado en él, no anda conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. O sea, claro, anda porque el que anda conforme a la carne anda por un camino, el viejo camino del hombre viejo, pero ya no anda en ese camino, siguiendo los deseos de la carne, sino anda conforme al Espíritu. ¿Eh? Ahí está mostrando dos caminos distintos. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del pecado y de la muerte está en mí, pero ya estoy libre de eso. Ojo. ¿Por qué? Por el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estoy libre de eso. O sea, puedo seguir ese camino, pero no por mí. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, antes yo como israelita, que no conocía el nuevo pacto, y que estaba bajo la ley de Moisés. ¿Eh? Y yo pecaba, dice, no podía. Esa ley exacto, no me podía librar de lo que tengo en la carne. sí. A ver, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne. Ahora, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne a pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que después de eso la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora hay carne que puede andar conforme al Espíritu y antes no podía. ¿Ves? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo bajo el antiguo pacto y estaba condenado a eso. Pero los que son del Espíritu, o sea, en el nuevo pacto, pueden pensar las cosas del Espíritu porque Dios los va a guiar. Dios prometió guiarlos por sus caminos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, o sea, el que tiene hambre y sed de justicia, se va a preocupar no de las cosas de la carne, sino del espíritu. Y eso es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el que está bajo la ley de Moisés no se puede sujetar a la ley moral de Dios. No puede. ¿Ves? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, el que vivía según el antiguo pacto no podía agradar a Dios. Por eso pecaba y Dios por misericordia lo perdonaba. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces ahora está hablando a los que conocen el Evangelio, que nacieron de Dios y no están viviendo según la carne, aunque tengan en su carne el pecado, sino Claro. según el Espíritu. Y les dice, sí, sí, viven según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si son parte del templo de Dios y están recorriendo el camino angosto al templo de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no nació de Dios, sino es de Cristo. Los que son de Cristo son los que están en el templo de Dios, recorriendo el camino angosto, los que entraron por la puerta estrecha. Los que están afuera no son de Cristo, son gentiles. ¿Eh? Pero si Cristo está en vosotros, ahí está la diferencia. Como él dice después, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Yo no puedo por mí mismo, pero puedo por el Espíritu de Dios. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, sigue muerto, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros,
no ustedes, sino el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es el camino cristiano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la clave. Ahora, si por el Espíritu seguís el camino angosto y las obras de la carne van muriendo, por obra del Espíritu, no ustedes, porque Dios la va a hacer morir, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son los que, a pesar de ser panes con levadura, no están sujetos a la carne. Ese es el Evangelio. Están siguiendo el camino angosto. Están recorriendo otro camino, siguiendo las pisadas de Jesús por el poder de Dios, no por el de ellos. Por eso Jesús nos enseñó cada día a orar: Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, quiero que tu nombre esté escrito en mí. Venga tu reino. O sea, te pedimos que venga por nosotros, para que Él nos guíe por sus caminos y nosotros podamos guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Porque no podemos. Pero por la fe sí, por el poder de Dios sí. Eso es lo que explica Pablo. Sí, a pesar de que soy un pan con levadura. Yo, obviamente, todo lo que explicaste ahora es lo que yo había entendido por lo que es el viejo pacto, el nuevo pacto. Lo que sí yo quería significar de que para la gente o para las personas que sí creen que hay un pecado en la carne, salir de este enredo que hizo acá Pablo no es tan fácil. A eso quería llevarte. O sea, No, está entendido, pero digamos, habla tan claro de la carne, de los miembros. No sé, Ricardo, vos que estás también ahí, ¿te dio la misma impresión o no? Mira, yo este tema la vez pasada lo planteé, inclusive yo decía, bueno, ¿será que Pablo todavía no estaba convertido? ¿Qué sé yo? Claro, no. Es realmente difícil, o sea, entiendo todo, pero me sirvió muchísimo seguir leyendo. Y cuando lo seguí leyendo, me di cuenta que evidentemente lo que está Pablo diciendo es que somos, como decía recién Cristian, ¿no? Somos panes con levadura. Claro. Y Dios podemos tomar la elección de cambiar, que antes digamos, Israel no tenía esa chance porque esta promesa no la podían cumplir, de escribir la ley en la mente de nosotros. Ahora podemos decir que no, pero tenemos por lo menos la chance de elegir que sí, es lo que dice Pablo acá. Claro, decimos que sí, y como le dijo a la mujer samaritana Jesús, que los verdaderos adoradores lo van a adorar en espíritu y en verdad. Claro. Fíjate que acá hay una frasecita que viene muy bien para el tema de la Trinidad. En el versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué es el espíritu de aquel? El Padre es el que levantó. El Espíritu Así Santo. que ahí no separa el Espíritu Santo de otra cosa que no sea el Padre, que está en él. Así que sí. Y acá lo que te da es la solución. O sea, es como que, no sé, las palabras que utiliza a lo mejor no son las más acertadas cuando se pone a hablar de la carne y del espíritu. Claro. Pero ojo, para nosotros, por ahí cuando él lo escribió, obviamente... Claro, porque en esa época no estaría el tema del pecado original en la capaz carne. que ni se le pasaba por la mente a nadie. En cambio ahora... ¿No? ¿Sí, Cristian, o no? Seguro, fíjese lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10.1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa es la diferencia. Hacer perfectos es transformar en panes sin levadura. Sin levadura, claro. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan el culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, ¿dónde está el problema? En la conciencia, en la mente. Sí, en la mente y en el corazón, sí, está claro. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, sos justificado, pero seguís siendo un pan con levadura. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque Dios quiere misericordia, no quiere sacrificio. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice, bueno, a ver, lo que se ofrece según el ayo, no es lo que Dios quiere, es algo transitorio, ¿no?
y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y dice, en esa voluntad somos santificados. Entonces acá está la diferencia, la santificación. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días del Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Donde está la ley del pecado, ahí voy a poner otra cosa. Esa es la promesa, ¿eh? Lo que no puede hacer el antiguo pacto, lo hace el nuevo. Y añade, y nunca más me acordé de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, fíjense, para entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios, el templo de Dios, por la sangre de ese Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es carne, directamente a la presencia de Dios, al trono de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ese es el Evangelio. Se abrió el camino para el Santísimo. La presencia de Dios, o sea, para que Dios venga a morar a nosotros, por nosotros somos la casa de Dios, como dice en Hebreos 6, la cual casa somos nosotros, para que Dios venga a morar a nosotros y para que nosotros se lleve a cabo el continuo. Y Dios nos limpia. Es porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces estamos vivos, no muertos, nacimos de Él y estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Y por el Espíritu podemos vencer a las obras de la carne y podemos vivir. Ese es el camino angosto, esa es la vida cristiana, por la fe. Porque Jesús, siendo hombre, venció por la fe en su Padre, no por el poder propio que tenía, porque ningún hombre puede vencer por su cuenta. Él venció por la fe en su Padre. Y nosotros podemos hacer lo mismo, nos mostró el camino. Ese es el Evangelio. Ese es el tema. Porque Dios pondría sus leyes en la mente y el corazón, donde está la ley del pecado. Ahí está el problema. En la mente y el corazón, como decía Jesús. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca las malas obras. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas obras. El tema está en el tesoro del corazón. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Por eso Jesús nos dice que de Él compremos oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirnos. Son las dos cosas que tenemos que comprar de Él. El amor de Dios, el amor que Él tenía, y las vestiduras blancas para entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Bueno, después tengo otro ratón ahí dando vueltas que tiene que ver con la transfiguración. Bueno, lo vemos en otro momento. Sí, pero bueno. Bueno,